Oremos, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Pidámosle al Señor que nos ayude a predicar su palabra y a recibirla con gozo. Padre, gracias. En este día quiero poner en tus manos, Señor, esta predicación. Te pido tu ayuda, tu perdón también, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, a, a vivir conforme a tu palabra. Y ayúdanos a cada uno de nosotros también, Señor. Te pido tu ayuda para predicar, para vivir y para darte gloria a ti, Señor. Gracias. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Oramos a ti. Amén y amén. Bueno, es la primera predicación del año 2022. Damos gracias a Dios. Y quisiéramos ver esta iglesia crecer, ver esta iglesia que, mm, que crezca, ¿verdad? Que crezcamos en firmeza, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y necesitamos estudiar su palabra para tener esa firmeza. Hoy vamos a ver Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El título de esta enseñanza, y tal vez Renieri me ayuda ahí en la presentación, es Los siervos de Dios. Los siervos de Dios. ¿Cómo evaluamos a los verdaderos siervos de Dios? ¿Se han preguntado cómo evaluamos a los verdaderos siervos de Dios? A los ministros, a los que están aquí parados enfrente, a los que predican la palabra de Dios. ¿Cómo podemos evaluarnos? Entonces la palabra de Dios nos muestra aquí en base a qué van a ser evaluados. Las personas muchas veces evalúan a los pastores o a los ministros de acuerdo a sus criterios, evalúan su personalidad, evalúan su prédica, evalúan el número de la asistencia de aquí de la iglesia, evalúan si son bonitos, si son feos, si son ricos, son pobres. Entonces evalúan a los pastores de acuerdo a sus criterios, ¿verdad? Pero ¿cómo nos evaluará el Señor? Porque al final no son en base a los criterios humanos, sino en base a los criterios de nuestro Señor Jesucristo. Él evaluará a los ministros o a sus ministros de acuerdo a su fidelidad. Si fueron fieles en anunciar y en obedecer todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que oren por nosotros para que seamos fieles, ¿verdad? Amén. ¿Están orando por sus pastores? Ajá, esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estamos orando? Y hay tres puntos que vamos a ver hoy. Uno es lo que son los ministros, ¿verdad? Lo que ellos son, lo que necesitan, lo que necesitan, lo que se requiere de ellos y quién los evaluará. Tres cosas, ¿verdad? Lo que son ellos, lo que se requiere de ellos
¿Y quién los evaluará? Entonces, vamos al primer versículo. El primer versículo dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, lo que son ellos, lo primero que debemos saber es que un siervo, un verdadero siervo de Dios, un ministro de Dios, un ministro es un siervo de Jesucristo. Porque en la palabra de Dios dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Entonces, lo primero que vemos es, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que nos tengan como servidores de Cristo? Ahora, la palabra servidores en el griego es juperetes, juperetes, y esto significa un remero, alguien que va en una embarcación y que va con los remos, pero no es el que va arriba. En ese tiempo habían los esclavos que iban abajo, iban remando y eran los que eran azotados para que remaran más. Jupo significa abajo y eretes es remero. Entonces era alguien de la condición más baja que sufría los peores maltratos y que, bueno, iba ahí esforzándose. Entonces, esto es lo que dice Pablo de sí mismo, un servidor, eso es lo que yo soy, decía Pablo. Yo soy un servidor de Cristo, de la condición, podemos decirlo, el que le toca sufrir, el que le toca padecer, el que le toca servir a los demás. Es, ese es Pablo, ese es lo que está diciendo Pablo. Él dice, yo soy un servidor de Cristo, un servidor de Jesucristo, un subordinado del Señor Jesucristo. Él es mi capitán y yo soy el que está remando abajo, uno de sus siervos, de sus esclavos, podríamos decir, que está sufriendo, sí, pero que está sirviendo al Señor, bajo el mando del Señor. ¿Y por qué lo dice Pablo? ¿Por qué dice Pablo esto de sí mismo? Si bien recordamos, en la iglesia de Corintios había problemas de, problemas de jactancia. Pues algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Apolos, a mí me bautizó Cefas. Entonces, esta gente ponía sus ojos en ellos. Y Pablo dice, no, yo no soy nada, yo soy alguien que está sirviendo, un servidor de Cristo, uno de la condición más baja, podría decir, alguien que sufre por causa del evangelio, que sufre por la causa de su Señor. Pablo les aclara a los de Corinto que no había jactancia en eso, no pongan los ojos en nosotros, decía. Pongan los ojos en nuestro Señor, no pongan los ojos en nosotros, den gloria a nuestro Dios. Y un ejemplo de Pablo de que no había jactancia en él es en la forma como él predica. Porque en el capítulo 2 de Corintios, de Primera de Corintios, Pablo dice que la predicación de él no fue con sabiduría humana, no fue con palabras persuasivas. Aunque Pablo era alguien bien estudiado, no era esa su estilo de predicación, no hablaba de su propia sabiduría, sino que él hablaba a Cristo crucificado. A Cristo crucificado, y muchas veces no entendemos eso, que el Señor nos llama a ser fieles en eso, a predicar a Cristo crucificado. Usted no tiene que hablar con palabras profundas de sabiduría humana, de su propia sabiduría que ha adquirido en el mundo. No,
usted hable a Cristo crucificado. Y Pablo es lo que hacía. Su predicación era así. Y si ustedes ven el capítulo 2 de Corintios, del 1 al 5, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros, dice, para anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, decía. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, Pablo tenía bien claro que la fe de aquellas personas, de los de Corintios, no tenía que estar fundada en su sabiduría, sino en la palabra de Dios, sino en el evangelio, en el poder de Dios, no en sabiduría humana, porque ahí no hay poder, porque ahí no hay nada. No fue Pablo el que murió en la cruz, no fue Apolos el que resucitó. No, fue Cristo Jesús. Entonces, así deben ser considerados los ministros, los que están aquí al frente, como servidores, como aquellos que sirven, pero no solo sirven, son siervos, son esclavos de Cristo, están bajo el mando de su capitán, y a quien deben dar gloria es a él, a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo deben considerarse los ministros? Servidores de Cristo, que su vida dé gloria a Dios y no a sí mismos. Buscar que los ojos de la iglesia estén puestos en Cristo Jesús, en su poder, en la cruz, en su resurrección, en el Dios Todopoderoso y no en una persona. Amén. Y lo segundo es cómo deben ser considerados también. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 1, siempre el 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y lo segundo que uno tiene que ver es que los ministros o los que están predicando son administradores de los misterios de Dios. Son administradores. Y esa palabra administrador, la palabra en griego es oikonomos, oikos de casa y nomos ley. Y eso significa alguien que gobierna una casa, alguien que es mayordomo. Eso es lo que trata de decir, un mayordomo, alguien que está a cargo de los bienes de alguien más, que es un mayordomo de una casa, que está al control de la casa, supervisa las propiedades, supervisa los viñedos, la finanza, los alimentos y a los otros siervos. Entonces, en pocas palabras, y de igual forma nosotros estamos, o sea, somos siervos, pero estamos cuidando también a los demás que son siervos. Entonces, Pablo se mira así. Dice, yo soy un mayordomo. No, nada es mío. Nada es de mi propiedad. Soy un mayordomo. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué es lo que está administrando? Los misterios de Dios. ¿Y qué es eso de los misterios? Se escucha como algo misterioso, pero cuando hablamos de los misterios, estamos hablando de su palabra, de la palabra de Dios que ha sido revelada. En el Antiguo Testamento había muchas cosas que habían sido prometidas, pero que
todo estaba así como, no había como, estaba oculto, algunas cosas ocultas, no tenían todavía claridad. Todavía el Señor no había revelado lo que venía. ¿Y qué era esa revelación? ¿Qué era eso oculto? El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Un evangelio que ni aún nosotros no somos capaces de recibirlo por nosotros mismos. Porque cuando nos predicaron el evangelio, no lo entendimos. Cuando nos predicaron el evangelio, no lo comprendimos. En la primera vez yo no me fui a esconder con mi papá a una cocina y ahí parecíamos como malhechores los dos, viéndonos la cara. Hasta que terminó el culto que se realizó en la casa, es que salimos de ahí. Entonces, no entendimos el evangelio, no éramos capaces porque es algo espiritual y se tiene que recibir siendo espirituales, pero eso solo es por medio de la obra del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas que nosotros, se nos abre el entendimiento, que podemos comprender la magnitud de lo que hizo Jesucristo en la cruz, de que podemos comprender que Cristo es Dios que descendió del cielo, que vino a esta vida, vivió como uno de nosotros, pero sin pecado, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas es que fuimos capaces de recibir el evangelio, de recibirlo cuando el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y así pudimos recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esto era un misterio para las personas, porque Dios todavía no lo había revelado. ¿Qué otro misterio tenemos? A Cristo Jesús. Cristo Jesús también, Él es algo que se nos reveló, algo que no teníamos todavía una claridad, porque en el Antiguo Testamento se menciona al ángel de Jehová y se menciona como que fuera Jesucristo, pero no lo vemos con claridad hasta que tenemos el Nuevo Testamento, hasta que Dios se nos revela. Entonces, a través de su palabra es que entendemos que esto era algo oculto y que ahora lo podemos entender por medio de su palabra. Pablo dice en Colosenses 4:3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual yo también estoy preso, decía Pablo. El misterio de Cristo. Otro misterio es la iglesia. La iglesia es otro misterio. ¿Por qué? Porque estaba oculto. En el Antiguo Testamento no vemos a una iglesia, vemos al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento nace la iglesia, algo que estaba oculto desde antes y que ahora se ha revelado. Entonces, en Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. En la iglesia era algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, era algo que no había sido revelado todavía. El arrebatamiento también es algo que también está oculto, estaba oculto para nosotros. En 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es algo que Dios nos está revelando en su palabra. En fin, en pocas palabras, cuando hablamos de los misterios de Dios, hablamos de toda su palabra, de todo lo que se nos ha revelado. Y Pablo dice, somos administradores de esto, de compartir su palabra, de compartir los misterios de Dios a todas las personas, a toda la iglesia, a no dejar que nada de la palabra de Dios, o sea, que ustedes sepan todo esto por medio de quién, de los predicadores, de los mayordomos, de los siervos.
Am, y oramos para poder ser esos buenos administradores. Pablo dice en Hechos 20 al 21, él pudo decir al final de su ministerio, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo pudo decir al final de su ministerio, yo cumplí, les anuncié todo el misterio de Dios, toda la palabra de Dios. He cumplido con lo que tenía. Ninguno de ustedes puede decir que no se les predicó la palabra de Dios. Pablo lo decía. Ahora, nosotros oramos para poder ser como Pablo, poder ser, poder compartir todo el misterio de Dios con toda la iglesia. ¿Por qué hay muchos cristianos desnutridos en las iglesias que andan alejados de la palabra de Dios? ¿Por qué hay muchos cristianos que no andan, como dicen, bien nutridos? No, sino que andan así, flaquitos. ¿Ah? Como que no pasó el 31. No, es porque no hay ministros de la palabra de Dios, pastores que no dan todo el consejo de Dios. Son irresponsables en estudiar la palabra de Dios. No la estudian, no la comparten como debería ser. Y oro para que oremos para que nosotros seamos de esta forma, de que compartamos la palabra de Dios. Somos una iglesia que predica todo el consejo de Dios. Están orando por su pastor para que sea un buen mayordomo, un siervo, un buen mayordomo de la palabra de Dios. Pensamos que solo ustedes necesitan oración, no el pastor no necesita entonces. ¿Ah? No necesita el pastor. ¿Verdad que todos necesitamos? Y máximo el pastor que está al frente. Porque si cae el pastor, es un gran golpe para la iglesia. Y no estoy diciendo que sea que no es que sean menos importantes los demás, pero debemos orar por ellos. Ok, lo que se requiere, el segundo punto es lo que se requiere del pastor. No se mira nada, pero bueno, vamos a ver. El segundo punto, lo que se requiere, y lo podemos ver en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. ¿Qué es lo que se requiere? Dice Pablo. No es que no van a evaluar si es rico, si es pobre, no van a evaluar si es bonito, si es feo, no van a evaluar si tiene pelo o no tiene pelo, no van a evaluar si tiene carisma o no tiene carisma. Se requiere de los administradores que sean fieles. Esa es una característica, algo que es necesario, esencial para el servidor, para los ministros, la fidelidad. ¿Y por qué es necesaria la fidelidad? Porque se le ha confiado algo muy importante, se le ha confiado el hogar al mayordomo. No solo el hogar, se le ha confiado todos los bienes de su señor. Usted va a su casa y miren, te voy a dar, eh, digamos que encuentra una persona que le cuide la casa porque va de vacaciones y le dice, te dejo las llaves, me cuidas bien la casa, mira, cerrás con llave todo. Y usted viene y le da las llaves. ¿Y qué tal que aquella persona que a la cual le dio las llaves de su casa, usted tiene ahí sus televisores, sus cosas, sus muebles, y al
cuando regresa encuentra barrido todo. Ah, ¿cómo estaría usted? Pero hasta el perro le llevaron. ¿Cómo estaría? ¿Mm? Ma- todos los bienes, pues, todos los llevaron, pues. Si no le llevaron la casa, porque no se mueve. Pero eso es que se requiere, fidelidad, alguien que sea confiable, alguien que va a predicar la palabra de Dios confiablemente y que no solo la predica, sino que la obedece. Eso se requiere. Pablo decía de Timoteo en 1 Corintios 4:17, Pablo envió a Timoteo a ministrar a los corintios, porque aunque Timoteo era joven, Pablo decía de Timoteo, lo consideraba como alguien amado y como alguien fiel en el Señor. 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, decía, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17. Pablo sabía que Timoteo era alguien fiel, era alguien confiable, era alguien que iba a hacer lo que Pablo hacía, que era predicar y obedecer la palabra de Dios fielmente. Igual, yo pido al Señor poder ser fiel y, y poder ser fiel en todo lo que respecta a compartir la palabra de Dios y en obedecerla. Pero también no es una obra fácil, no es una obra fácil, es una obra que requiere esfuerzo, requiere llevar la palabra de Dios, requiere estudiarla, requiere que seamos fieles en enseñarla y que la obedezcamos. Es algo difícil. ¿Qué se requiere de nosotros? Compartamos la palabra fielmente. Estudiemos la palabra de los ministros. Se requiere eso. Si yo no estudio la palabra, entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? No van a estar ustedes, van a estar desnutridos. Eh, no se requiere que seamos famosos. No es mi intención ser famoso, ni brillantes, ni ingeniosos, ni populares, ni que tengamos dinero. Pero yo le pido algo, Señor. Ayúdame a ser fiel, Señor. Te necesito. La pregunta es, ¿estamos orando? ¿Estás orando porque seamos fieles, ministros fieles? Muchas veces nuestras oraciones están más centradas en nosotros mismos y no oramos por el pastor. No oramos porque estamos en nosotros. Y es más fácil criticar sus prédicas o es más fácil criticarlo, criticar todo lo que pasa aquí, pero no estamos orando ni estamos sirviendo, no estamos al frente. Y yo creo que es necesario que estemos al frente todos, que compartamos como iglesia, que estemos al frente en la lucha. Amén, hermanos. La evaluación, la evaluación la va a hacer el Señor Jesucristo. No es por los hermanos, no es por los de afuera, los gentiles o los que no conocen el Señor, ni aún por nosotros mismos es la evaluación, sino por el Señor Jesucristo. Pablo decía, porque en el versículo 4, porque aunque nada tengo de mala conciencia, perdón, del 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado,
pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo decía, yo, mi evaluación no viene de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque es muy fácil poderse equivocar, como personas poder equivocarse en la evaluación. Puede ser que evaluemos mal a alguien, la fidelidad de alguien como mala. Y con esto no estoy diciendo que si hay algún pecado en alguno de nosotros no se pueda corregir. Sí es necesario corregir. Pablo dice en 1 Timoteo 5:19 al 21, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles, escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le decía a Timoteo, contra un anciano, con 2 testigos o más, para reprenderlo, ¿verdad? Ahora, es necesario, si hay una conducta en la cual ustedes miran en mí, un cualquier ministro, poder venir y hablar, ¿ok? Pero, pero su fidelidad, pero aparte de eso, la fidelidad de alguien va a ser juzgada por el Señor, no por las personas, porque la verdad que eso solo lo puede juzgar el Señor. Las intenciones de su corazón, lo que hay, solo lo va a juzgar el Señor. El Señor es el que conoce todo, no por los de afuera, aunque sí podemos recibir un consejo de los hermanos, aunque sí podemos escuchar el consejo de los de afuera también. No por eso, no por eso, quien va a juzgar con claridad las intenciones del corazón va a ser el Señor. Ni aún uno mismo algunas veces puede juzgarse mal, decía Pablo. Es el Señor quien va a juzgar todo. En el 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? No juzgar antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Y qué es lo que hará el Señor en su venida? Aclarará lo oculto de las tinieblas. O sea, no es que va a decir, mire, está hablando de creyentes, no que va a decir, este es el pecado que tenía, sino que Él va a decir, bueno, estas fueron las intenciones de esta persona. Él va a aclarar todo, manifestará las intenciones de los corazones. El Señor sacará a luz todo. Y una vez que saque a luz todo, la persona va a recibir su alabanza o no va a recibir su alabanza del Señor. 1 Corintios 3:13 al 15 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Dios es el que va a probar todo de nosotros, las obras, ¿verdad? Y eso nos incluye a nosotros. Él va a probar
todo lo que nosotros hacemos o lo que hicimos, la obra que hicimos, y Él va a juzgar si fuimos fieles o no. Él va a juzgarlo. Él es el mejor que puede ver las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué debemos nosotros al evaluar el ministerio de un pastor? Podemos evaluar muchas veces la cantidad de personas que llegan. Miren, a qué iglesia cómo llegan, se llena. Pero eso es lo que va a evaluar el Señor. No. Miren, es que la iglesia, el pastor se viste bien, anda bien. O es que el pastor anda en su carro 3.0. No, no va a juzgar eso el Señor. Él va a juzgar la fidelidad. O es que la prédica, me gustaba tanto la prédica del pastor. Mm, Él va a juzgar la fidelidad en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, iglesia, para llegar a las conclusiones? Somos ministros de Dios, somos mayordomos, somos siervos, mayordomos. Debemos tenerles, la iglesia debe tenerles en mucha estima y orar por ellos, pero no debemos poner nuestros ojos en ellos, no. Debemos orar por ellos que sean fieles en la misión, en lo que se les ha encomendado y anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. Y recordar que es Dios quien va a evaluar si fueron fieles o no. Y yo les reto, hermanos, a orar. Ore por su pastor para que sea fiel. Esté pidiendo a Dios que predique fielmente la palabra de Dios y que la obedezca. Amén. Esa es mi petición y viene un año en el cual necesitamos orar mucho. Los hombres necesitamos levantarnos de mañana y orar. Vamos a establecer unos días para orar. O sea, tales días vamos a orar y a compartir la palabra de Dios también. Amén. Hombres, ¿por qué es necesario que oremos? Si no dependemos del Señor, no sé, ¿verdad? Pero no vamos a ir bien en la obra. Bueno, oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, este mensaje, te pido, Señor, ayúdame a ser fiel, Señor, a compartir tu palabra con denuedo, a predicar con denuedo tu palabra. Ayúdame, Señor, a vivir para ti cada día. Y lo mismo pido por la iglesia, Señor, que la iglesia también esté viviendo para ti y esté orando también, Señor, por sus pastores, ministros. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.